Buenas tardes y bienvenidos una vez más, otro miércoles más, a la cita que tenéis semanalmente con Value School, que es donde Internet aprende a ahorrar e invertir. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es para muchos la razón de ser de esta actividad ahorradora e inversora, que es ahorrar para la jubilación. Vamos a hablar con un experto sobre jubilación, sobre el sistema estatal de jubilación, de pensiones de jubilación en España. Y bueno, todo va a venir en torno a un libro que voy a presentar ahora mismo y también al ponente, pero antes quería llamar vuestra atención, si no lo sabéis, ya hemos publicado la traducción en edición de Value School con una maquetación muy bonita que facilita la lectura de la carta de BRK, el de Berkshire Hathaway, el conglomerado que dirigen desde hace ya décadas Charlie Munger y Warren Buffett. Es un documento que apreciáis mucho, en este caso son 22 páginas de sabiduría empresarial e inversora que son una delicia. En una traducción de Miguel Ramo, que nos ha cedido pues, desinteresadamente, hemos hecho lo mejor por ponerla al alcance de todos. La tenéis ya disponible en la cajita de comunidad del canal de YouTube. Ponéis ahí vuestro nombre, rellenéis el formulario, dais y descargáis el PDF. Espero que os guste y que os sirva para aprender, porque se aprende mucho con Buffett, madre mía, no por nada es de los hombres más ricos del mundo y el oráculo de Omaha, como le llaman. Bueno, pues la persona de la que vamos a aprender también hoy y mucho se llama José Antonio Erce, que no es un desconocido para Value School. Ya tuvimos el placer de colaborar con él en un vídeo que os recomiendo mirar justo después de cuando acabéis mañana o esta noche, sobre longevidad y pensiones, en una charla fantástica de 3/4 de hora que nos dio en el Winter Summit, la escuela de invierno de Value School del diciembre de 2020. Está ya en el canal, así como todos los vídeos del Winter Summit. Algunos nos escribís preguntando si se han publicado, los tenéis todos ya en el canal y también una lista de reproducción con todos ordenaditos. Bien, pues José Antonio Erce es uno de los principales expertos en longevidad y pensiones de habla hispana, con más de 30 años de experiencia en la docencia como profesor de economía en la Universidad Complutense de Madrid. Perteneció al cuerpo de titulados de la Comisión de la UE, la Unión Europea, entre el 87 y el 91 del siglo pasado, que parece hace ya mucho tiempo cuando se dice así. Ha dirigido la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la FEDEA, y ha sido socio director del área de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales, AFI, y hasta 2019 Senior Advisor de la consultora y profesor de su Escuela de Finanzas. Es socio fundador de LORIS, que son el acrónimo de Longevity and Retirement Income Solutions. Y hoy nos viene a responder, a hablar. La pregunta a la que le vamos a pedir respuesta es: ¿cobrarán pensiones nuestros hijos? José Antonio Erce, muy bienvenido de nuevo a Value School. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Luis Alberto. Espero que todos vosotros estéis también muy bien. Muchas gracias por esta nueva invitación. Efectivamente, no es la primera vez que participo, lo hago con mucho gusto, así que a tus órdenes. Pues a mí me gustó tanto la charla que nos diste en invierno que te dije: José Antonio, tenemos que darte 1 hora y media para que en profundidad revises todos los temas de los que tratas, que me parecen, a mí personalmente me han ayudado muchísimo a entender el problema de las pensiones. El título de la charla de hoy proviene de una de las tribunas que están recogidas en este libro, A vuelta con las pensiones, de José Antonio Erce, publicado por Versus. Aquí tenéis el icono. El libro es una colección, una antología de unas 240 páginas de tribunas en torno al tema de las pensiones, con el enfoque, vamos a decir, innovador y vanguardista que le da José Antonio, que nos va a descubrir durante toda esta velada juntos. Como siempre, sabréis que las preguntas que podéis dirigirles, por favor, consignadlas en la cajita de las preguntas, comentarios y reflexiones al chat. Yo intentaré intercalar las preguntas más pertinentes durante la conversación con José Antonio, y las últimas que queden sin contestar las haremos un barrido al final de la sesión, pues, para dar la respuesta a todas juntas. José Antonio, creo que tienes una presentación de diapositivas ya preparada. Si quieres, puedes compartir la pantalla en este momento. Así es, voy a Pues compartir. venga. Empezamos entonces directamente con el tema. El título efectivamente está seleccionado de una de las tribunas que se publican en el volumen que ha mencionado Luis Alberto hace un momento, ¿no? Son 65 tribunas escritas entre 2010, 2011 y 2018, cuando se publicó el libro, todas ellas sobre la temática, la temática de las pensiones. Podéis imaginar que en 65 ocasiones, hablando de cómo pintaba el panorama de las pensiones, las reformas de las pensiones que se estaban cocinando en esos momentos. Recordad que entre 2010 y 2018 se han producido 2 reformas muy importantes, debates muy importantes, reuniones del Pacto de Toledo que finalmente han cuajado a finales del año pasado y que han puesto
en la vía, aunque no sabemos cuándo llegará a destino, una nueva reforma de las pensiones, de la cual pues también hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero en realidad este libro, que contiene 65 tribunas, está estructurado, cosa que yo no podía hacer según las iba escribiendo, está estructurado en siete capítulos, ¿no? Los tenéis ahí del 1 al 7 y obviamente el último punto que quiero tratar en esta presentación es justamente la pregunta que motiva todo esto. Todo lo que os quiero explicar en estos 7 puntos precedentes nos desembocan justamente en la pregunta, no diré del millón, pero sino en la pregunta importante que se hace mucha gente ahora mismo, no ya si la cobrarán nuestros hijos la pensión, sino si nosotros mismos a nuestros 40 y tantos, 50 y tantos años la vamos a cobrar, la vamos a percibir, pues como la están percibiendo quizá nuestros hermanos mayores, nuestros padres, por supuesto, si somos más jóvenes, algunos de los cuales pues tienen que estar pensando que se han jubilado en el mejor momento posible. Nunca antes, seguramente, las pensiones en España fueron mejores de lo que están siendo en los últimos años y quién sabe si serán mejores en los próximos años. Estas son preguntas legítimas, pero en realidad conviene tener herramientas conceptuales y técnicas incluso para responder a esa cuestión que, formulada de esta manera genérica, pues es suficientemente amplia como para admitir muchísimas respuestas, ¿no? Por eso quiero empezar hablando en términos quizá incluso muy sencillos, pero no es porque os desmerezca, todo lo contrario, os respeto lo suficiente como para empezar por el ABC de las pensiones. ¿Qué son, cómo se causan y cómo se financian las pensiones? Grosso modo, todo el mundo podría responder a estas 3 preguntas, pero seguro que nos encontraríamos con respuestas muy variadas, algunas de ellas palmariamente equivocadas, cuando no falsas, cuando no aprendidas de fuentes espurias que en realidad están contaminando un debate político, un debate mediático, un debate social y a veces, si me apuráis, hasta un debate técnico que dista mucho de la realidad de las pensiones, ¿no? A continuación, trataré de cerner ¿cuál es el problema de las pensiones? ¿Por qué tenemos un problema de las pensiones? Y fijaos que he puesto problema entre comillas, porque en realidad, si se mira bien, no deberíamos de tener ningún problema con las pensiones. Aquí ya avanzo a alguna conclusión. No hay por qué tener un problema de las pensiones y en todo momento estaré haciendo el paralelismo entre una vida individual, longitudinal, se nace, se empieza a trabajar, se termina el trabajo y uno ya desaparece y puede que llegue un momento en que no desaparezcamos nunca y entonces, ¿cómo ordenamos los recursos de ese ciclo vital, longitudinal, personal, para que en todos los momentos del ciclo podamos estar razonablemente bien, mantener un tren de vida, primero el que nos proporcionan nuestros padres, un tren de vida que nosotros mismos emulamos cuando empezamos a trabajar, porque nos gustaría tener aquello que hemos tenido en casa de pequeños, ¿no? Y que luego, pues cuando nos jubilamos, también nos gustaría mantener, si hemos tenido un cierto éxito, que tampoco hay que ser Superman para tener un cierto éxito durante la vida laboral, la vida activa, acumular unos pequeños activos de los cuales pues seguir tirando hasta nuestra desaparición, ¿no? Con una pequeña astucia entre medias, y es que hay que procurar que no sobrevivir a nuestros activos, no sobrevivir a nuestros ahorros. Sobrevivir a los ahorros de uno significa la pobreza y significa que necesitamos una red de seguridad. Pero es que si eso es terrible, no es menos ineficiente que los ahorros de uno le sobrevivan a uno. Pensadlo bien. Habrá mucha gente seguramente extendiendo la mano para beneficiarse de esa circunstancia tan estupenda. Pero, caramba, trabajar toda la vida para que los activos de uno y los ahorros de uno le sobrevivan a uno o a una, pues francamente tiene algo de ineficiente, por decirlo suavemente. El problema de las pensiones, por lo tanto, en el plano individual se resuelve ajustando todos los elementos de ese ciclo. Claro, en el plano transversal, en donde conviven generaciones de 0 años hasta generaciones de 100 o más años, consiste en sacar el dinero del bolsillo de unos para dárselo a otros. Esa redistribución transversal es muy complicada y no está exenta de problemas de todo tipo. La redistribución temporal en el ciclo vital de cada uno, pues oye, es una renuncia que hacemos cuando ganamos dinero para poder seguir disponiendo de ello
cuando ya no lo ganamos, ¿no? Pero es una negociación con nosotros mismos. En la redistribución transversal, intergeneracional de la renta, es una negociación colectiva y eso no es sencillo. Por eso surgen los problemas. No porque las pensiones sean un problema en sí mismo, sino porque además no queremos ver ciertas tendencias, especialmente las que se abordan en el punto 3, la demografía. La demografía siempre hemos sospechado que importa en materia de pensiones y que el debate de las pensiones no sería el mismo si los temas demográficos o los problemas demográficos, que tampoco me gusta llamarles problemas propiamente dichos, estuvieran resueltos. Si tuviésemos resuelto el aspecto demográfico, a lo mejor no estábamos hablando de pensiones como problema. Luego, es muy importante. Ahora bien, no es lo que muchas personas piensan. Muchas personas creen que el problema de las pensiones se resuelve por la vía de la demografía simplemente trayendo más niños al mundo, más niñas. Bueno, pues seguramente si lo pensamos dos veces nos llevaríamos algunas sorpresas, lo cual no quiere decir que no haya de desearse traer niños y niñas al mundo. Es la cosa más hermosa del mundo y es lo que de alguna manera estamos llamados a hacer, incluso sin saberlo, ¿no? Pero no lo mezclemos. Una cosa es la felicidad de una familia, pues con los niños que decida tener, o las niñas que decida tener, y otra cosa es el problema de las pensiones, ¿no? Por eso es importante afinar el análisis en materia de la demografía, y ahí pues puede que nos llevemos alguna sorpresa, ¿no? Bueno, una vez ya de bruces frente al tema previsional de las pensiones, nos damos de golpe con los mantras de este trade, ¿no? Y los mantras de este negociado son la sostenibilidad, la suficiencia, la cobertura, la solidaridad, la contributividad, la equidad. Anda que no hay mantras que pronunciamos una y otra vez esperando que por el mero hecho de hablar constantemente de ellos se vayan a resolver. Pues no, no se van a resolver, no los tenemos resueltos y resulta que estamos generando más problemas de los que nos gustaría en este. Por eso están las reformas de las pensiones, por eso se reforman las pensiones. Pues para que no nos pille el toro de la no sostenibilidad, para que no nos pille el toro de la insuficiencia de las pensiones para llevar una vida digna, para que no nos pille el toro de que aparecen contingencias nuevas y no sabemos cómo afrontarlas, cómo cubrirlas, ¿no? Para que no aparezca el toro de que, oye, estamos siendo injustos o desiguales más allá de lo razonable con nuestras fórmulas de pensiones. Hay que cambiarlas, ¿no? Reformas se hacen constantemente. Existe lo que se conoce como la reforma permanente de las pensiones en todos los países. La seguridad social, el pilar 1 de las pensiones públicas estatales, existen en todos los países del mundo. La seguridad social lleva 130 años en su configuración básicamente moderna sobre la faz de la civilización, ¿no? y la faz de la tierra. Se inventó por primera vez un sistema digno de tal nombre hoy, en 1890, 1880, en esa década, ¿no? Hace más de 130 años. Y por lo tanto lleva ya mucho recorrido, ha hecho cosas extraordinarias, está exhausta. Hay que empezar a pensar qué podemos hacer nosotros por la seguridad social más que lo contrario. ¿Qué puede hacer la seguridad social por nosotros que no para de hacer cosas prácticamente desde que nacemos o antes? De manera que las reformas de las pensiones son importantes. Es un capítulo que no se puede desconsiderar, ¿no? Y resulta que cuando uno indaga a fondo en las pensiones, en su problemática, en su reforma, se encuentra con un viejo conocido, el mercado del trabajo. Muchas de las cosas que observamos y que no nos gustan en el sistema de pensiones no suceden porque el estatuto de un sistema de pensiones lo desee, ni porque lo tenga contemplado, todo lo contrario. Los sistemas de pensiones, especialmente la seguridad social, especialmente la seguridad social española, arreglan muchísimos desaguisados que le vienen del mercado de trabajo. Si no los pudiesen arreglar como lo hacen, lo que veríamos en el mundo de las pensiones sería tan feo como lo que vemos en el mundo del trabajo. Veríamos mucha más precariedad de la que vemos en el mundo de las pensiones. Veríamos mucha más desigualdad. Veríamos un desajuste formidable entre aquello para lo que la gente se prepara y lo que finalmente recibe, que es lo que pasa en el mercado del trabajo. ¿Cuántas personas que se pasan muchos años formando
no reciben la formación que sería menester que recibiesen, y luego les sueltan, por así decirlo, al mercado de trabajo y se llevan el sorpresón de su vida, todo lo que se han formado, todo lo que se han esforzado. ¿Para qué les sirve? Para obtener trabajos de 5.º grado por debajo de aquel al que aspiraban con ese grado, con ese máster, con ese doctorado incluso. Bueno, si los desaguisados que vemos en el mercado de trabajo se trasladaran especularmente al mundo de las pensiones, veríamos cosas mucho peores de las que vemos, que no son todas buenas, la verdad, aunque el sistema de pensiones logra resultados extraordinarios también para los recursos con los que cuenta, ¿no? Por lo tanto, el mercado de trabajo es importantísimo y algo de esto aludiré a ello, ¿no? Y finalmente nos queda el futuro de las pensiones. Y fijaos ahí el juego de palabras. No lo voy a desvelar todavía, pero algunos y algunas ya lo vais a ver, ¿no? El futuro de las pensiones y las pensiones del futuro. El futuro de las pensiones que tenemos, las actuales pensiones. ¿Qué futuro tienen? Porque a lo mejor no es tan bueno, o puede que sí, no lo sé, depende de muchos factores. Pero es que en realidad lo que deberíamos de tener en mente es qué pensiones queremos en el futuro. No cómo van a ser las pensiones que hoy tenemos, cómo van a ser dentro de unos años, por más que ciertas reformas, ciertas fórmulas se cambien, sino realmente vamos a pensar teleológicamente, de manera prospectiva, qué queremos que sean nuestras pensiones dentro de 1, 2, 3 décadas. Y empecemos a trabajar ahora, empecemos a girar el timón de una nave que es muy lenta de maniobrar y que si la vemos que va a encallar en un mal puerto o en una mala escollera, pues empecemos a mover el timón, que cuesta mucho, que es muy lento, porque la sociedad se resiste, porque las querellas políticas lo entorpecen, porque tenemos la vista nublada por no querer admitir ciertas realidades, ¿no? Empecemos a maniobrar el timón de estos buques enormes de sistemas de prestaciones que tenemos para que evitemos justamente esas escolleras a las que estamos vislumbrando y a las que llegaríamos si nos empeñamos en mantener el rumbo incambiado, ¿no? Bueno, pues después de todos estos análisis, que voy a hacer todo lo rápidamente que pueda y sintéticamente, tenéis muchas de las tribunas que todas virtualmente que se han publicado en el libro, aunque yo os animo obviamente a que os hagáis con el volumen, pero están publicadas previamente en medios nacionales, ¿no? Fundamentalmente. Y después de todos estos análisis es cuando surge la pregunta y la podemos responder en términos sencillos, pero que se van a entender muy bien porque detrás tendrán un debate incluso técnico en ocasiones, como será el que yo os plantee, bastante detallado, ¿no? Bueno, pues en ese momento vamos a empezar a hablar de estas 3 preguntas básicas. ¿Qué son las pensiones? ¿Cómo se causan? ¿Y cómo se financian? No necesito ir leyendo literalmente todo lo que tenemos ahí, lo vais a ir viendo vosotros mismos. Yo voy a simplemente explicar lo que... A ver si logro minimizar la También imagen. quiero decir a los oyentes que las diapositivas las pondremos para descarga con un enlace cuando publiquemos el vídeo, ¿eh? Con lo cual, que no se agobie nadie porque pueda o no pueda leerlo, no os preocupéis que estarán a disposición vuestra. Perfecto. Bueno, pues empiezo directamente, ¿no? Las pensiones son rentas vitalicias en realidad, que se perciben mientras duren los efectos de las contingencias que los justifican. Es decir, hay contingencias que son temporales, pero no entran dentro del ámbito previsional. Lo que entra dentro del ámbito de las pensiones o previsional, cuya prestación por excelencia es la de jubilación, pero están las prestaciones afines llamadas de supervivencia, fundamentalmente las de viudedad. Las de orfandad son temporales, obviamente, pero son prestaciones vitalicias y que se perciben si se cumplen determinadas condiciones de elegibilidad para tener derecho a percibirlas. La jubilación es la contingencia más importante cubierta por un sistema de pensiones. De ahí la noción de pensión de jubilación. Está cubierta por multitud de esquemas de pensiones, desde pensiones públicas a pensiones privadas, a pensiones profesionales, a pensiones individuales o personales, pensiones de empresa, en fin, hay muchas variedades de pensiones que muchas veces se combinan para proporcionar una pensión total más o menos relevante, ¿no? Y junto a la de jubilación, una contingencia
muy común para pues prácticamente la mayoría de los pensionistas de jubilación, pues es la de viudedad. Ellos o ellas, jubilados o jubiladas, pueden causar una pensión de viudedad para su pareja o para su cónyuge. Incluso antes de acceder a la condición de jubilados. Un trabajador o una trabajadora que sufre un accidente que le cuesta la vida, pues deja efectivamente un cónyuge sobreviviente, superviviente, mejor dicho, y deja eventualmente huérfanos, ¿no? Bueno, pues inmediatamente por su condición de trabajador afiliado al sistema, cotizando para una pensión, su pensión de jubilación, en el momento en que desaparece por un accidente antes de estar jubilada o jubilado, pues causa ese derecho de viudedad en sus descendientes y sus derechohabientes, que es la terminología decimonónica del sistema de pensiones en ocasiones, ¿no? Bueno, y las pensiones se causan cuando la contingencia regulada dice que se deben de causar. Hablamos mucho de jubilación anticipada, por ejemplo. No es más que una variante de la jubilación ordinaria y requiere unas condiciones. No cualquiera puede jubilarse antes de la edad ordinaria, ni siquiera a cualquier edad previa a la ordinaria. Esto está estrechamente regulado y tiene que ser así, porque es que si no, lo de las pensiones sería un autobús que ofrece un viaje maravilloso al que todo el mundo podría subir, incluso sin haber pagado el billete completo o durante el tiempo suficiente, ¿no? En general hay que pagar cotizaciones para tener derecho a una pensión pública, pero hay muchas pensiones públicas en ciertos países y no hay truco para esto, se lo financian de otra manera, que se pueden percibir por el mero hecho de ser ciudadano, lo cual conlleva, eso es, la obligación de pagar impuestos durante un cierto número de años. Hay muy pocos estatutos de ciudadanía plena que no conlleven el pago de impuestos y por lo tanto eso es algo que aunque las pensiones no se paguen contra unas cotizaciones sino contra la mera ciudadanía, también requieren el pago de impuestos siempre que sean pensiones digamos básicas, no asistenciales, ¿vale? Hay una distinción entre pensiones básicas y pensiones asistenciales, ¿no? Bueno, las cotizaciones son, como decía, la fuente fundamental de financiación de las pensiones. Y no las financian de cualquier manera, hay unas reglas precisas. Los trabajadores deben recibirlas, estas pensiones, en proporción a su esfuerzo contributivo, aunque también hay pensiones o prestaciones no contributivas, ¿no? Pero el grueso de las pensiones son contributivas y por lo tanto requieren carreras de cotización. Y hay dos métodos financieros para las pensiones, que son el método de reparto y el método de capitalización. Si las cotizaciones de cada año sirven para pagar las pensiones de ese año, entonces es un mero reparto de las cajas de la Seguridad Social donde entran las cotizaciones y las cajas de la Seguridad Social de las que salen las prestaciones en el mismo ejercicio, sin solución de continuidad, por así decirlo. Si faltan recursos, se complementan con recursos presupuestarios, con impuestos generales, y si sobran recursos, se acumulan en un fondo de reserva, por ejemplo, como el que hemos tenido hasta hace poco, que prácticamente está agotado, ¿no? O, por el contrario, hay sistemas públicos donde las pensiones se financian con la acumulación previa de esas cotizaciones, efectiva o nocional, y que se capitalizan a un tanto efectivo de mercado o nocional, por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB, y contra esa masa de cotizaciones, que por lo tanto serían prestaciones de aportación definida, contra esa masa de aportaciones o cotizaciones se calculan las rentas vitalicias. Bueno, la segunda pregunta relevante aquí es si existe o no un problema de las pensiones. Fijaros, quiero hacer una referencia histórica. La ley del retiro obrero. En España, en el círculo de la previsión social, de especialistas, de derecho del trabajo, etcétera, etcétera, se considera desde hace ya muchísimo tiempo que la seguridad social española, utilizando libremente esta denominación, se inició en 1900 con la ley Dato de accidentes de trabajo. Pero aquella era una ley de accidentes de trabajo. Es verdad que era una ley previsional,
1900, hace por lo tanto 121 años en nuestro país. Bueno, no era una ley de pensiones propiamente dicha, sino de prestaciones contra la contingencia que era un accidente de trabajo, que era muy común entonces, pues los accidentes de trabajo estaban a la orden del día, ¿no? Las condiciones, os podéis imaginar, del trabajo agrícola, del trabajo industrial, que era para el que esa ley dato se había formulado, el trabajo industrial, pues eran espantosas, ¿no? Y los accidentes estaban a la orden del día. Bueno, hasta 1919 no apareció un sistema de pensiones propiamente dicho con una edad de jubilación que era de 65 años. Bueno, uno solo tiene que ir a las tablas de mortalidad históricas. Tablas de mortalidad, una herramienta imprescindible para un analista del sistema de pensiones, ¿no? A las tablas de mortalidad históricas del INE para ver que en 1919 la esperanza de vida al nacer era de poco más de 41 años. Y la edad de jubilación ya era 65 años, muy superior a la esperanza de vida al nacer. A los 65 años llegaba muy poca gente, muy poca gente. La mayor parte fallecía en el camino, dejando viudas y la prole. Y la prole, ¿no? Eran casi seguros de vida el sistema de pensiones, ¿no? Bueno, pero a los 65 años todavía llegaban muchos trabajadores y quedaban 10 años de vida restantes. La edad de jubilación era 65. Tomad este dato, porque en 2019 la edad legal de jubilación es de, bueno, en la actualidad, en realidad, hoy, pero los datos que voy a dar de esperanza de vida son de 2019 para compadecerlos con los anteriores, ¿no? Hoy la edad de jubilación es de 66 años. No para todo el mundo, es la ordinaria, pero casi la mitad de las personas se jubilan antes de los 65, de los 66, perdón, con lo cual la edad efectiva de jubilación hoy es de 64 años. Pensad que en 1919, aunque 65 años fuera la edad legal, había muchísima gente que se jubilaba después de los 65 años. Pero es que hoy la esperanza de vida al nacer es de 83,58 años y a los 65 nos quedan 21,56. Nos queda el doble, más del doble de vidas restantes para muchas más personas. Hoy sobrevive a los 65 años el 90% de una cohorte, mientras que en 1919 sobrevivía, no llegaba al 30%. La proporción de gente que sobrevivía. Hoy sobrevive prácticamente todo el mundo y todavía nos quedan 21,6 años de vida restante. Claro, el inicio de la vida laboral en 1919 se producía mucho antes de los 20 años. Había muchísimas personas que empezaban a trabajar en una planta industrial, en un comercio, a los 14 años. Mientras que en la actualidad, cuando se produce la entrada al mercado de trabajo, se produce a los 27, 28 años en muchísimas ocasiones. De manera que, ¿qué es lo que tenemos? Carreras laborales cada vez más cortas y vida en jubilación cada vez más largas. Si las pensiones fueran latas de sardinas que ahorramos mientras trabajamos, cada vez tendríamos que ahorrar más latas de sardinas de las que podamos recibir cuando trabajamos para cuando no trabajemos. Yo conozco personas que hoy tienen 90 y tantos años, que llevan 40 años jubiladas y que han trabajado, es verdad, empezaron a trabajar a los 14 años, pero han trabajado 40 y tantos años. Han trabajado casi tantos años como años llevan jubiladas. Para eso se necesita una tasa de ahorro del 50%. Para eso, para mantener el mismo tren de vida. Aquí radica el problema de las pensiones. No en que haya más niños o más niñas o más inmigrantes o no, sino en que el periodo de vida en jubilación es cada vez más largo, mientras que el periodo de vida trabajando es cada vez más corto. Esto es importante, porque cuando nos preguntemos si nuestros hijos cobrarán pensiones, tenemos que hacer la prospectiva de qué pasará dentro de 10, 20 o 30 años, cuando las carreras de trabajo sean las que sean y las esperanzas de vida, hombre, no diré a los 65, porque eso ya está cambiando, pero quizá a los 70, quizá a los 75. Bueno, Aubrey de Grey habla de que la persona que debe vivir 1000 años ha nacido ya. No pretenderemos trabajar 40 años, ¿no? Desde los 30 hasta los 70 y luego vivir, hemos dicho 1000 años, pues 970, 930 años, ¿no? En jubilación.
esto no va así. Este es el verdadero problema de las pensiones, ¿no? Fijaos que a tipos cero, con 50 años de carrera laboral y 10 años de vida en jubilación, que es más o menos la situación, grosso modo, en 19-19, habría que cotizar el 16-66% del salario. Esto es un pequeño detalle técnico, pero que es muy fácil reproducirlo en una servilleta de cafetería, ¿no? Mientras que con 40 años de carrera laboral, apenas hoy, porque las carreras laborales hoy son más cortas, y 20 años de vida en jubilación, que ya los hemos superado, hay que cotizar el 33,33% de lo que se gana durante la vida laboral, ¿no? Estamos cotizando el 28,3% por contingencias comunes. De manera que ahí tenemos ya un primer desajuste puramente técnico, ¿no? Pero claro, tipos cero. Si los tipos fueran del 6%, que es lo que te rinde el Standard Poor's, pues en términos históricos o incluso más, pues con eso cada 7 años duplicas tus ahorros, ¿no? Claro, la Seguridad Social no puede ofrecer el 6% de rendimiento interno de tus cotizaciones. ¿O sí? ¿O sí? Porque este es uno de los grandes arcanos. Cuando uno calcula la tasa interna de rendimiento de las pensiones que se cobran hoy, por bajas que nos puedan parecer, resulta que las tires de las cotizaciones, que es una impostura, porque no hay tal cosa como una TIR de las cotizaciones, pero técnicamente se puede calcular, esas tires son del 6 o hasta del 8%. Es por eso que la seguridad social y las pensiones calculadas de esa forma son insostenibles. Bueno, ya hemos hablado. José Sí. Antonio, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo? ¿Cómo no? Vamos, por favor, a la diapositiva anterior, cuando hablas de capitalizar las pensiones. A mí me gustaría saber si actualmente, al ser un sistema nuestro, el nuestro de reparto, es decir, como tú has mencionado, lo que se cotiza y se paga ahora se da en prestaciones a los jubilados actuales, ¿eso significa que no hay capitalización de ninguna parte de nuestro fondo de pensiones? Por ejemplo, pongámonos en aquellos años en que estaba la famosa hucha de las pensiones. ¿Esa hucha estaba invertida en algún tipo de activos, como aquí enseñamos en Value School, Sí, deuda, bolsa? Porque también hemos tenido una charla sobre el Fondo Soberano de Noruega, donde todo un país, sí, sí. nos comentó el expositor, que es un país que si quiere va a decidir que sean todos ricos, porque como tienen tanto dinero, que rinde tanto Efectivamente. interés y que son tan pocos noruegos, no no va a ser necesario ni trabajar para ellos. El caso español no es Efectivamente. ese. Ya he hablado antes del Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva español, que se diseñó, se acordó en 1995, en las primeras rondas del Pacto de Toledo y que se puso en marcha en el año 2000, llegó a acumular 70.000 millones de euros. Y estaban muy bien invertidos. De hecho, hubo un momento en el que los gestores decidieron que eso había que invertirlo todo en deuda patriótica. Se compró la deuda española, que tenía una prima de riesgo enorme, y eso rindió muchísimo, porque afortunadamente, y eso estaba claro, que España no iba a hacer default, y todo el que compró con esa prima de riesgo lo compró muy barato y luego se hicieron unas rentabilidades fabulosas, ¿no? Pero es que en el mejor de los momentos el fondo de reserva solo tenía acumulado el, 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 el 60, el 70% del gasto anual de pensiones. Era muy insuficiente. Eso era apenas el 8 o el 9% del PIB del momento en el que se observó esa cima de los 70.000 millones, ¿no? El 8 o el 9% del PIB. O incluso algo menos, el 7 y pico. Con eso no vamos a ningún sitio. Holanda tiene 2 veces su PIB en ahorros previsionales. Esa es la capitalización verdadera. No puedes pretender que 70.000 millones sobre un PIB de casi 1 billón de euros sea un volumen de ahorro previsional de entidad, ¿no? El fondo noruego, claro, el fondo noruego se llamaba el fondo de las fondo de las nuevas generaciones, ¿no? O algo de esto, ¿no? Hasta que decidieron que poco a poco se iba a transformar en un fondo de pensiones. Bueno, están en ese proceso. Es fabuloso, pero claro, porque es que han tenido unos ingresos, han ido unos flujos de dinero increíbles del gas y del petróleo, sobre todo del gas, ¿no? Bueno, eso está ya, por así decirlo, medio acabado, tal, pero el fondo es enorme. Bueno, no hemos tenido en España nunca un fondo de capitalización público, como era el Fondo de Reserva, de suficiente entidad. No hubiéramos podido aspirar a pagar más de 7 u 8 meses de pensiones, ¿no? Con lo que había ahí y con sus rendimientos, claro, ¿no?
Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? Muy Pero bien, volviendo a la gracias. demografía, ya hemos dicho algo, ¿no? La demografía en general, el número de cabezas, ¿no? El head count, cuenta porque los sistemas de pensiones tienen que tener una gran base de afiliados, ¿no? No es lo mismo un fondo de capitalización de pensiones con 200 ingenieros que uno con 200.000 trabajadores manuales. El cálculo y el aseguramiento y la base demográfica es muy importante para la eficiencia del ahorro para la jubilación, ¿no? Y los grandes números cuentan. Pero en realidad eso es más bien para los sistemas de capitalización. Para los sistemas de reparto lo que cuenta es tener un balance adecuado de afiliados sobre pensionistas o número de pensiones y que ese balance no se deteriore. Cuando viene una transformación estructural de la economía y cada vez hay más pensionistas y cada vez menos cotizantes, el sistema de reparto tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas, pero en el fondo se debería de ver como un problema de liquidez, porque si la economía es productiva, los recursos están en algún otro sitio, aunque no estén en el bolsillo de los afiliados, ¿no? De los trabajadores. Puede que estén en el bolsillo de los dueños de los medios de producción. Para eso nada más sencillo que fomentar el capitalismo popular, ¿no? Que las familias de los trabajadores, en vez de ahorrar en ladrillos, ahorren en robots, como vengo diciendo muchas veces. Una de las tribunas del libro se titula así también, ¿no? Es una cuestión tricky, porque si estamos hablando del sistema de reparto, todo el mundo se fija en los flujos anuales, pero si hablamos de flujos plurianuales, en realidad el problema no es de solvencia, es de liquidez. Y hay muchas maneras de generar soluciones, ¿no? Eso es lo fastidiosillo del reparto, que te hace focalizar la demografía como si fuera la causa de los problemas. Y no es la causa. Y puestos a elegir la demografía, lo importante no es el número de cabezas, sino la edad de jubilación. Porque la demografía de un sistema de pensiones está dividida en dos segmentos casi irreconciliables, que son todas las personas que están antes de la edad de jubilación cotizando y todas las personas que están después de la edad de jubilación recibiendo prestaciones que se financian con lo que cotizan aquellos cada año. Claro, si la edad de jubilación hoy sigue siendo la misma que hace 100 años, pero la esperanza de vida más que se ha duplicado, ahí es donde tenemos el problema. Pero no es un problema de falta de niños o de brazos, es un problema de que la edad de jubilación es ya demasiado baja. Bueno, pues esto es un poco el tema de la demografía que quería traeros a colación ahora, ¿no? Que no penséis que el problema de las pensiones es la falta de nacimientos o la falta de inmigrantes y que se resuelve con más nacimientos y con más inmigrantes. Se resolvería para hoy, tendríamos pan para hoy, pero hambre para mañana. ¿Por qué? Porque esos niños y esos inmigrantes habría que pagarles sus pensiones, ¿no? Y entonces necesitaríamos todavía más niños y más inmigrantes. Os recuerdo que el planeta tiene una carrying capacity de 11.000 millones de almas. No cabe ni un alma más en el planeta. Y como lo pobláramos con 22.000 millones de almas, pues tendríamos un problema mucho más serio, pero mucho más serio que el de las pensiones, probablemente en 2100 o yo no sé cuándo, ¿no? Bueno, todos estos temas, algo técnicos, nos traen a los problemas de sostenibilidad y suficiencia, ¿no? Hay un dilema fundamental, que es el de sostenibilidad versus la suficiencia, ¿no? Es la cuadratura del círculo, ¿no? Pero hay vías de escape, porque en general, si no tocamos nada, hacer las pensiones más elevadas consiste en desestabilizar o trae como consecuencia desestabilizar el sistema de pensiones. ¿De acuerdo? Lo desestabiliza, está claro. Ahora tenemos el problema de actualizar las pensiones con el IPC. Estará muy bien que se actualicen, es algo que muchos países hacen, pero lo hacen porque tienen los recursos. Nosotros no sé si los tenemos. Si actualizamos las pensiones con el IPC, mientras no podemos actualizar los salarios con el IPC, mientras no podemos actualizar otras rentas con el IPC, los recursos que llegan al sistema no van a ser suficientes y estamos agudizando el problema de sostenibilidad. Yo creo que el debate nacional sobre este problema de la actualización de las pensiones está muy enconado y es muy difícil participar sin que te hagan daño, ¿no? O sin sufrir algún percance. Pero bueno, hay que decirlo. Subir las cotizaciones como se propone para allegar más recursos y poder pagar mejores pensiones, pues no es inocuo para el empleo. Aquí empieza a asomar la patita el mercado de trabajo. Porque si nos cargamos la dinámica del mercado de trabajo encareciendo el factor trabajo sin aumentar la productividad, que es lo único que podía compensar esa subida de su coste,
pues entonces estamos teniendo también un problema, ¿no? Lograr que las cotizaciones rindan más, es decir, que ese 28,3% se gire sobre salarios cada vez más altos, porque la productividad lo justifica, bueno, es interesante. Podemos mejorar la suficiencia absoluta, pero si hoy las pensiones, que son el 80% del último salario, las de jubilación, en término medio, ya son insostenibles, pues duplicamos las pensiones porque la productividad aumenta, duplicamos los salarios, pero la ratio sigue siendo la misma, el 80%. Y entonces tenemos suficiencia absoluta porque son mejores, pero en términos relativos seguimos teniendo insostenibilidad, ¿no? Porque la ratio de las pensiones a los salarios nadie se ha molestado en equilibrarla, ¿no? Hay que restablecer, y aquí de nuevo entra la edad de jubilación, el equilibrio entre la duración de la vida laboral y la de la vida en jubilación. Fijaos, ajustar la edad de jubilación con la esperanza de vida es la única medida que yo conozca, y llevo muchos años reflexionando, que mata a la vez los dos pájaros, el de la sostenibilidad y el de la suficiencia. Si aumentamos la edad de jubilación, a medida que aumenta la esperanza de vida, logrando que el periodo de disfrute de la pensión permanezca constante, no aumente, se duplique, se triplique a medida que pasan las décadas, pero mantenemos un periodo suficientemente largo, e incluso cada vez más, de actividad laboral, de acumulación, de esfuerzo de cotizaciones o de ahorro personal para nuestra jubilación, pues entonces será más fácil financiar mejores pensiones. Más fácil financiar mejores pensiones. Esto es la cuadratura del círculo, ¿no? Pero fijaos que el aumento de la edad de jubilación es apelar a un recurso que no es financiero, no es monetario, es tiempo, es material, es tiempo. El tipo de interés, el rendimiento biológico implícito en el uso sabio de la edad de jubilación es mucho mayor que el rendimiento financiero de los capitales ahorrados. Muchísimo mayor. Quiero preguntarte, José Antonio, acerca de tres conceptos. Bueno, lo primero, cuando hablamos de suficiencia, creo, para explicarlo, hacemos relación a que la pensión que se perciba mantenga esa relación con el último salario medio percibido, ¿verdad? Es decir, que sea suficiente para mantener un nivel de vida digno, vamos a decirlo, ¿verdad? Bien, cuando referimos a sostenibilidad hablamos del déficit, de que no se haga un agujero, que el sistema pueda hacer frente a los pagos sin incurrir en déficit. Eso es. ¿Cierto? Y en tercer lugar, cuando planteas subir cotizaciones, ¿a esto se refieren con el verbo destopar, que se está escuchando últimamente? Porque parece ser que los salarios más altos tienen un tope respecto a lo que pagan. Entonces dicen, quitemos ese tope, que el que gana más acabe pagando todavía más, pero que yo sepa, eso no va acompañado de una subida proporcional de la pensión que ese sueldo percibe, ¿verdad? Aquí hay variantes. Tan pronto nos encontramos con una propuesta que, si viene de los campos más radicales, pues consiste en levantar el límite a las bases de cotización, de manera que todos los salarios efectivamente percibidos coticen por ese 28,3%, pero sin levantar el tope de la pensión máxima, lo cual sería confiscatorio. Estas propuestas se ven de vez en cuando y vienen de los campos, como decía, más radicales desde el punto de vista ideológico del problema, del análisis del problema, ¿no? Pero en los campos más sensatos que podamos decir, sean progresistas o eso que llamamos progresistas y que proponen levantar el límite de la base de cotización, pues también están diciendo que a la vez había que levantar el límite de la pensión máxima, porque es que si no estamos confiscando a los trabajadores que ganan por encima de la base máxima de cotización, ¿no? Esto también, esta sensatez existe en el debate, pero quizá no se le da toda la importancia. Yo creo que es importante. Aún así, si hubiese esa equivalencia entre destopar los salarios y destopar las pensiones, tendríamos un problema. Sería demasiado caro contratar talento, que son los trabajadores que conllevan los salarios más elevados. Y entonces estaríamos depauperando, estamos incidiendo en el mercado de trabajo con un impacto muy negativo, diciendo, bueno, contrate máquinas, no contrate trabajadores, porque a las máquinas todavía no se les cobra el 28,3% de lo que producen y a los trabajadores sí. Y si son más talentosos y ganan 3 veces o 10 veces el salario medio, pues entonces su cotización va a ser desproporcionada. Y más aún si no se les pagan las pensiones destopadas. Si les paga la pensión máxima, entonces se les está dando una pequeñez de pensión contra un esfuerzo contributivo descomunal. Desaparece la contributividad, que es otro de los mantras del sistema, ¿no?
Claro, y Tenemos ese un sistema de tipo... seguro profesional obligatorio, no es un sistema asistencial el sistema español. Claro, entonces en el caso del destope de esos salarios altos y su contribución haría que muchos, vamos a pensar en ejecutivos o directivos grandes, descartasen venirse a España porque les sería muy oneroso a ellos y a las empresas que los trajeran, ¿verdad? Sí, seguramente, y que muchos asalariados, talentosos españoles decidan irse fuera. Muy bien, Así de sencillo, ¿no? Esto lo tenemos bien estudiado, ¿no? muy bien. Bueno, y luego está el dilema de solidaridad versus contributividad. Es un dilema menor, pero es importante también, porque claro, muchas veces leemos en las declaraciones oficiales que con esta medida se fomenta la solidaridad y la contributividad. Pues tampoco es verdad. No es tan fácil fomentar a la vez la solidaridad y la contributividad, porque cuanto más contributivas sean las pensiones, menos solidarias tienen que ser por necesidad, por definición. Las pensiones de capitalización de empresa o personales no son solidarias. Nadie cotiza a un plan de pensiones para luego regalarle el X% al tercero que pase por ahí, ¿no? Eso no es así, no funciona así en los sistemas de capitalización. Son puramente contributivos. Pero claro, si las pensiones públicas quieren ser contributivas y a la vez están trufadas de elementos de solidaridad, complementos de mínimos, pensiones proporcionalmente mejores que las máximas si son más pequeñas, lo cual tiene su punto de justicia intergeneracional. Pero claro, no se puede exagerar eso sin cargarse la contributividad. Ese dilema está también muy mal resuelto, ¿no? Y por lo tanto hay elementos que convendría aclarar en las reformas. Por aclarar, contributividad significa que uno va a percibir tanto como cotiza el sistema. Hay una relación directa y la solidaridad es uno va a percibir más de lo que ha Más, cotizado con esos más, complementos a mínimos que hacen claro, que las personas que por carreras cortas o sueldos muy inferiores o se les equipare hacia arriba, se les claro. aumente. Ese es el factor de solidaridad y por eso dices tú que es o lo uno o lo otro. Sí, cuanto más solidarias hagamos las pensiones, que es un desideratum Sí, social digno de tenerse en cuenta, pues menos contributivas van a ser, porque esa efectivamente. solidaridad la tiene que pagar alguien. ¿Cómo? Contra su contributividad, su derecho a recibir en proporción a lo que ha pagado, a lo que Muy ha bien. contribuido, ¿no? Pero el Que sistema es, de reparto sí. admite ese elemento. Es ineludible, pero claro, una cosa es que sea el justo y otra cosa es que sea excesivo. Un ejemplo de contributividad sería, por ejemplo, un plan de pensiones que uno contrata con una aseguradora Claro, o un banco o el plan de la claro. empresa. Yo voy a recibir cuando me jubile en función de lo que yo he aportado, ni más ni menos. Estrictamente, nadie te va a aportar un céntimo más, ni a título de principal ni a título de rendimiento. Muy Nadie bien. te va a aportar, ni el banco o la empresa, no. Tú vas a recibir con arreglo a lo que tú y tu empleador, o tú si es una pensión personal, hayas aportado, debidamente compuesto al interés de la rentabilidad que haya ido generando el gestor de tus fondos y ya está, esa es la contributividad. ¿Y qué Y si hay significa? solidaridad es porque algo interviene en el mercado de capitales que hace que sean muy rentables tus cotizaciones. ¿Y qué puede hacer que sean muy rentables? Pues que estemos en una sociedad talentosa, en una sociedad avanzada, en donde los mercados son eficientes, las comisiones son bajas, pero eso no es solidaridad, esos son los elementos constitutivos de una buena sociedad, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa, José Antonio, la justicia actuarial de la que hablas en el punto 2? La justicia actuarial es que a ti se te calcule la pensión con arreglo a criterios actuariales, es decir, una mezcla de fórmulas financieras y fórmulas biométricas, ¿vale? De hecho, fijaos, tenemos algo que es muy interesante y que es muy importante. Legalmente, ninguna compañía de seguros, menos aún el Estado, en su sistema de seguridad social, pueden discriminar entre hombres y mujeres a la hora de calcularles la pensión. Las mujeres viven 5 años más que los hombres. 5 años más. Luego se les paga. Si hubiesen cotizado lo mismo, jubilándose a la misma edad, una mujer que se jubila a los 65 años cobra 5 años más la misma pensión mensual que un hombre que se va a morir 5 años antes. Pero es que esto está prohibido. Cualquier compañía de seguros que discrimine puede ir a un juicio. Hay sentencias, está todo, y esto es así. Y esto, bueno, la mayor parte de los individuos pensamos que es justo, a pesar de que actuarialmente es injusto, ¿vale? Pero pensamos que es justo. Pero es que ahora hay algo importante. Las personas de escasos recursos o de escasa formación, cosa que suele ir unida, viven menos que los de mayor formación y los de mayores recursos.
Esto es una injusticia sideral y por lo tanto cobran su pensión, la que sea, menos tiempo que las personas más ricas y con más conocimiento cobran la suya, sea la que sea. Esto es de una injusticia tremenda. Esto es la madre de... Aquí me gustaría ver a muchos amigos de la igualdad levantando la liebre, si es que fueran conscientes de que esto existe, ¿no? Bueno, empieza a haber sistemas de pensiones en el mundo, desde luego de seguridad social, ¿eh? Porque los de capitalización no lo pueden hacer fácilmente, ¿no? Pero cuidado, también lo hacen, ahora diré cómo, en donde se tiene en cuenta, por supuesto, se tiene en cuenta si has desarrollado trabajos penosos que disminuyen tu esperanza de vida. Así ha funcionado el régimen de la minería en nuestro país desde hace décadas. Esas personas, esos trabajadores, podían jubilarse varios, pero bastantes años antes que la jubilación ordinaria. Pero bueno, eso no es un ajuste estrictamente actuarial, sino por penosidad laboral, ¿vale? Que tiene que ver. Pero ahora ya se empieza a hablar de que las personas de menos recursos, de menos capacidad económica, reciban pensiones algo mejoradas. En el ámbito privado existen lo que se conoce como enhanced annuities, es decir, rentas vitalicias mejoradas. Si tú declaras que eres fumador, presentas un certificado de que eres fumador, las rentas vitalicias te salen más baratas que si no presentas el certificado de que eres fumador o fumadora. Fijaos el cinismo aparente de la sociedad, pero en el fondo tiene su punto de justicia y belleza actuarial. Oye, yo fumo, sé que voy a vivir 5 años menos. Me lo dicen los estudios, pues caramba, la renta vitalicia que me compre tiene que estar ajustada y obviamente a mi favor. Algún beneficio debo de tener si a la vez espero irracionalmente, que por ser fumador pues vivir menos años. Irracionalmente quiero decir que pensar de esta forma, pues deja de fumar, animalito, deja de fumar Mm. y entonces mejorarás tu esperanza de vida. José Antonio, cuando creo que fue el último gobierno Rajoy, se introdujo ese factor de sostenibilidad que vinculaba o quería vincular a la esperanza de vida el montante de esa pensión. Este es uno de estos factores biométricos, creo que los has llamado, Sí, que intentan introducir sí. más justicia actuarial en el sistema de pensiones, Un ¿verdad? tanto groseramente, porque no es tan fino como tal, pero es de hecho un sistema que tienen en Portugal, que tienen en Alemania, en Suecia, en muchos países avanzados, ¿no? Mm. El hecho de que, oye, las generaciones más jóvenes van a vivir más que sus padres, por lo tanto tienen que sufrir un ajuste generacional, un ajuste actuarial. Grosso modo, porque las fórmulas que existen no son muy finas, porque introducir estos conceptos de lleno en un sistema de pensiones público o privado incluso es delicado socialmente. Hay tabúes que nos resulta muy difícil empezar a abordar. Los Mm. actuarios lo tienen muy claro, y cualquiera de vosotros que queráis o que seáis actuario lo entenderéis. Técnicamente el problema está más que resuelto, quizá con algunos ajustes en las metodologías, pero socialmente es muy difícil abordar estas cuestiones, muy Bueno, difícil. Pero se empieza a tanto que hablar. En España creo que se derogó, ¿no? Ya se Bueno, retiró claro, el esa factor reforma. sostenibilidad está derogado, pero no por esta serie de consideraciones de que se entienda mal socialmente, sino que bueno, pues aquí se deroga todo lo que disminuye las pensiones sin pararse a pensar si efectivamente hay formas de preservar la suficiencia de las pensiones, mejorándola incluso, haciendo ajustes radicales, de verdad, pues el de la edad de jubilación, ajustando la esperanza de vida, cosas de ese tipo, ¿no? Si las pensiones se calculasen como todas las cotizaciones que has hecho, incluso capitalizadas a un tanto nocional que fuera la tasa de crecimiento del PIB en todos esos años que has estado cotizando y se dividiesen por tu esperanza de vida, sería el método más justo de calcular pensiones, pero nos llevaríamos muchas sorpresas. Bueno, La muchas fórmula gracias, José actual no Antonio. capta esto. Muy bien, adelante. Bueno, ¿qué hemos hecho en esta materia en nuestro país y qué están haciendo otros países? Yo me gusta aludir siempre a la reforma de 1985. Acabó con la aberrante práctica de la compra de pensiones. ¿Qué significa la compra de pensiones? La compra de pensiones se hacía antes de 1985 porque como la base reguladora se calculaba con los 2 años previos a la jubilación, entonces todo el mundo que podía, que eran casi todos los trabajadores, cotizaban por la base mínima hasta, digamos, los 63 años. A los 63 años, si eran autónomos,
ellos mismos decidían cotizar por la base máxima. Si eran asalariados, hablaban con su jefe de personal y por lo general este les concedía que empezasen a cotizar por la base máxima 2 añitos nada más, y entonces el sistema se veía obligado a pagar, porque esa era la ley, las mejores pensiones del sistema a personas que habían cotizado lo mínimo posible. Eso era aberrante. Bueno, don Felipe González propuso esa reforma en 1985, al poco de iniciarse la primera legislatura del PSOE en España en la época democrática, ¿no? Bueno, pues ¿sabéis lo que pasó? Que Comisiones Obreras le montó una huelga general al gobierno socialista en el 85, una huelga general, y UGT, su secretario general, mejor dicho, Nicolás Redondo, padre, rompió sus relaciones personales con don Felipe González. Madre El mía. artífice de esa reforma fue Adolfo Jiménez, todavía vivo, vivo y muy activo. Y es un verdadero titán de la reforma de las pensiones, él y todo su equipo. Todo su equipo son verdaderos titanes muy desconocidos del gran público de la reforma de las pensiones en nuestro país. La reforma del 85 fue enorme por las resistencias que tuvo que vencer y por los efectos económicos que tuvo en un sistema que todavía tenía superávits. Tenía superávits importantes, pero veían venir el problema. Y la compra de pensiones era una práctica aberrante. Todavía se practica en algunos países emergentes. Ciertos cuerpos especiales, los jueces, los no sé qué, los protegidos en ciertas sociedades no precisamente muy democráticas, pues tienen todavía ese sistema aberrante de cotizar por la máxima los últimos años. Ahora mismo estamos cotizando ya de forma que la base reguladora se forma con 22 años. No, 24 años en 2021, 24 años. En 2022 serán 25 años y ya nos quedaremos así de momento con las previsiones. En el 97 aumenta el periodo de cómputo de 8 a 15, porque en el 85 aumentó de 2 a 8 y causó estragos. En el 97 aumentó de 8 a 15, pero como la curva de salarios tiene forma de U invertida, no sé si me veis cómo describo la trayectoria, pues entonces pasando de 2 a 8 fue un palo, ¿vale? Pues las pensiones disminuyeron, pues las bases de cotización eran inferiores, bueno, dejó de fabricarse la pensión con la base máxima, ¿no? Pero luego de 8 a 15 ya empezaron a recuperarse buenas bases de cotización, porque el año cumbre de la curva de salarios está alrededor de los 50 años de edad. La gente se jubilaba a los 65, ¿no? Luego ya nos estábamos acercando a buenas bases de cotización. ¿Qué pasó? Que las pensiones aumentaron ligeramente. Esta fue la reforma del señor Aznar en el 97. Y ahí se hizo una foto fabulosa, a pleno color, con todos los sindicatos. ¿Por qué? Pues los sindicatos tenían técnicos y sabían que esa reforma era muy buena. Pasar de 2 a 8 fue un palo, pasar de 8 a 15 fue una ganga, un windfall caído del cielo para la mayor parte de los trabajadores. Los sindicatos hicieron la foto sin problema. Aquella reforma fue no solo inocua, sino que además puede que desestabilizara algo el sistema, no mucho, pero algo. En 2011 tenemos la reforma en la que aumenta la edad de jubilación a los 67 años a los que llegaremos en 2027. Hoy estamos en 66 años de edad ordinaria y aumenta el periodo de cómputo de 15 a 25. Eso ya hizo daño. De 15 a 25 ha hecho daño. De 25 a 35 ya estamos descendiendo claramente por el tramo descendente de la curva de salarios invertida, ¿no? De la U invertida, y de 25 a 35 años o toda la vida laboral sería dañino. Claro que sí, por eso hemos parado ahí. Da la impresión, y hasta el propio ministro ha negado que él jamás mencionara las palabras 35 años en el periodo de cómputo, ¿no? Bueno, es un tema complicadillo. Bueno, llega la reforma de 2013, introduce el índice de revalorización de las pensiones, que es un índice que aumentaba las pensiones con un suelo del 0,25 y con un techo de la inflación más 0,5. Claro, cuando la inflación era negativa, pues la inflación más 0,5 podía ser incluso, el ajuste podía ser incluso negativo. El techo podía ser más bajo que el suelo. Y de hecho así sucedió en un par de años durante la crisis económica. En un par de años. Que el techo era más bajo que el suelo. Esto solo pasa en la vida real en física subatómica. O sea, una cosa y su contraria. Es algo cuántico, difícil de observar. Bueno, pues eso sucedió con esta maravillosa legislación. Claro, el IRP era muy dañino, porque a medida que había inflación,
el 0,25 pues no lograba mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Todo el mundo nos dimos cuenta de esto cuando apareció la ley. Todo el mundo analizamos sobre esto. Todo, de todos los cuarteles. Todo el mundo sabía que esto iba a pasar. Pero la inflación era ultra baja. Fue incluso negativa. Nadie se quejó. Cuando la inflación empezó a superar el 0,5, el 1%, el 2%, se puso el grito en el cielo y el IRP falleció de muerte natural. De muerte natural. Y ahí está, fallecido y pendiente de enterramiento. Y también el factor de sostenibilidad. Siempre se supo que el factor de sostenibilidad iba a hacer daño a las pensiones, aunque, vamos a ver, iba a hacer daño a la suficiencia, aunque arreglase la sostenibilidad, lo que decíamos antes de la cuadratura del círculo. Y por lo tanto, desde el principio hubo fuerzas potentísimas que se opusieron a él, y cuando ha sido posible desde el punto de vista político, pues se ha arrumbado y ahí está. Se nos promete ahora un nuevo factor de sostenibilidad. Ya veremos, porque esa fórmula todavía no está ni en los globos sonda, ¿no? O sea, es muy complicado la situación en la que estamos. Se están retrasando las reformas. En 2021 tenía que intervenir una reforma que conllevase la indiciación con el IPC. Ya he hablado de algunos problemas. La jubilación anticipada y demorada. Está teniendo muchos problemas el tema. Ha aparecido el cheque de un máximo de 12.000 euros frente a la alternativa que es un 4% de aumento de la pensión si demoras un año, un 8% si demoras 2 años, o un pues 4 por 5, 20, un 20% si demoras 5 años. Un 20% de tu pensión es una barbaridad, porque además la cobras durante muchos años, mes a mes, un 20% más. Para la persona que cobra la pensión máxima, ese cheque de 12.000 euros de golpe, que está bien, los españoles preferimos pájaro en mano que no ciento volando, ese cheque de 12.000 euros de golpe por un año de pensión demorada, de jubilación demorada, es 3 veces inferior, o 2 veces inferior, entre 2 y 3 veces inferior al valor presente descontado, con una tasa de descuento bajita, de ese 4% en el que aumenta tu pensión mensual mes a mes, que casi no lo ves, pero que es durante 20 y tantos años. Bueno, pues claro, la gente está viendo que 12.000 euros es más a la vista que un 4% de los 800, 1.200 o 2.000 euros que puedas tener de pensión, mes a mes, 14 pagas, durante 20 años, pero es que, claro, y prefieren 12.000 euros en vez de 33.000 faseados, ¿no? Bueno, esto es un truco conductual, es un truco conductual. ¿Vale? Es presentar las cosas de una manera que la gente que tiene el velo de la ilusión monetaria sucumbe. Es verdad que algunos son ultrarracionales y dicen, oye, prefiero el cheque de 12.000 euros, no vaya a ser que me muera dentro de 3 años y ya el 4% no lo cobren ni mis herederos que no tengo. Dice, oye, por lo menos, pero claro, eso es jugar contra apostar contra tu interés, que es vivir cuantos más años mejores, ¿no? Yo conozco poca gente que sea racional de esa manera, ¿no? No sé si vosotros conocéis a alguien, ¿no? Bueno, el caso es que todo lo que se preveía en 2021 ya lo tenemos demorado a un calendario que va a 2022 a 2023. Ya veremos, pero es que 2023, que yo sepa, es año electoral. Es año electoral. Imposible. No ya el año de las elecciones. Un año antes ya se están calentando motores. Y por lo tanto, ¿cuándo vamos a hacer la reforma de las pensiones? ¿Qué han hecho en otros países? Pues en otros países se habla y se consagra la realidad del sistema mixto. Pilar 1, Pilar 2 y Pilar 3. Pilar 1 es la seguridad social. En Holanda, por ejemplo, es un caso interesante. Holanda tiene 3 pilares. La pensión de los 3 pilares totalizada supera el último salario. Los trabajadores holandeses, la inmensa mayoría, hay casos, pero la inmensa mayoría se jubila con una pensión de jubilación superior al último salario que ha tenido. Supongamos que esa pensión es 100 y que el salario es 95, yo qué sé, 100 de pensión. Pues bueno, 30 puntos de esos 100 los da la Seguridad Social. 70 puntos de esos 100 o 68 y medio puntos de esos 100 los da el plan de empleo, que es obligatorio. Y un punto y pico lo da tu ahorro personal, en términos medios. Hay gente que ahorra más y tiene, pues a lo mejor 5 o 10 puntos incluso en pensiones personales, que es el pilar 3. Oye, es que la seguridad social es un sistema de pensiones básicas en la mayoría de los países avanzados.
y que en realidad cubre muy efectivamente a los trabajadores pobres, porque les da tasas de sustitución del 60, 70 o el 80%. En Estados Unidos, la seguridad social que existe y es la mayor del mundo, da tasas de sustitución del 80% a los trabajadores más pobres. Al trabajador medio le da el 35% de su último salario y al trabajador rico, digamos, le da el 10%. El resto, hasta unas tasas bastante decentes, se las complementan las pensiones de empresa o el ahorro personal, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hacen todos los países. Y algunos países han optado ya desde hace años por hacer que la espina dorsal de su sistema de previsión social sea el pilar 2, no el 1. Y no se le está en los anillos por eso. A mí me gusta hablar de sistema mixto. A mí me gusta hablar de juego equivalente para los 3 pilares. Sabemos que el pilar 3 siempre va a ser muy, muy, muy secundario, pero el pilar 2 no puede ser tan insignificante como es en España. Tiene que tener más juego, ¿no? Y esto depende de muchos factores, ¿no? Luego hay cosas que diferentes países están haciendo que debidamente adaptadas podrían venir muy bien a nuestro sistema, que necesita una reforma importante, radical, ¿no? Cuentas nacionales, como en Suecia. Las cuentas nacionales es un mecanismo, es un sistema, es casi es un truco actuarial para un sistema de reparto. El sistema no deja de ser de reparto, pero las pensiones no se te calculan como fórmula final, como prestación definida, sino que se te calculan como aportación definida. Tú has cotizado tanto, tus cotizaciones no son para ti, han servido para pagar a otros, pero todo lo que has cotizado está en una cartilla. Se te actualiza o se te capitaliza con un tanto nocional, de ahí la noción o la expresión de cuentas nocionales, que es el crecimiento de los salarios o el del PIB o algo razonable, ¿no? Que esté soportado por el fundamental que es la economía y la productividad. Y luego esa suma de cotizaciones en tu libreta se divide por tu esperanza de vida y esa es tu pensión. Bueno, el autoenrollment. Sabemos que en ciertas industrias, los autónomos, las pymes, es muy difícil que se generen planes de empleo o equivalentes, ¿no? Bueno, pues mira, en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, en muchos otros países han decidido ya hace años que tú empiezas a trabajar, empiezas a participar sí o sí en un plan de empleo ocupacional, sea de empresa, sea de autónomos, empiezas obligado. A los 6 meses te puedes ir. Cada 3 años te puedes ir. Hay una ventana de libertad. Bueno, pues se va 1 de cada 10. Ha sido un exitazo descomunal y esto está basado en las teorías conductuales, ¿no? Y por lo tanto estamos aprendiendo a influir, a inducir comportamientos virtuosos de ahorro, de compromiso con la jubilación de uno y del conjunto de la sociedad, ¿no? Edad de jubilación dinámica. Pues la edad de jubilación está vinculada a la esperanza de vida. ¿Que aumenta la esperanza de vida? Tiene que aumentar la edad de jubilación. Oye, y si disminuye la esperanza de vida porque estamos sufriendo, yo qué sé, un percance estructural que nos hace vivir, pues no los 82 años, 83 que vivimos al nacer, sino pues 78, pues que baje la edad de jubilación, pues también es justo, ¿no? Bueno, esa equivalencia actuarial, ¿no? Y luego, pues mecanismos de compatibilidad de trabajo con pensión, que hay cada vez más gente que desea implicarse en eso, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y luego hay innovación, que tenemos poca. No sé si alguno ha oído hablar de Pinbox, de millas para el retiro, de Penchumo, yo creo que muy pocos. Pinbox es una aplicación que se ha desarrollado en la India para que ahorren los pobres para su jubilación. Los pobres, unas pocas rupias. Bueno, está pagando pensiones modestas, pero que está alegrándole la vida a muchas personas carentes de recursos, a millones de personas. Es un exitazo. Ahora se está extendiendo en Latinoamérica. Pinbox, googleadlo. Millas para el retiro es una app de ahorro conductual basado en el consumo o en el gasto. Millas para el retiro es la idea original. Los puntos, los avios que te da Iberia, por ejemplo, o las millas que te regalan las compañías aéreas, se monetizan y van a una cuenta de ahorro para la jubilación. Se generaliza este concepto no solamente a las millas, sino a cualquier descuento que te haga un retailer, que puede llegar a ser muy importante, y vidas enteras de consumo con descuentos significativos, puntos de fidelización, millas, etcétera, etcétera, debidamente redimidos en una cuenta previsional, pues consiguen que acabes tu vida laboral con un capital interesante. En México se ahorra más vía estas aplicaciones
que vía las AFORES, que son el sistema básico de seguridad social mexicano, ¿no? Pensumo es la copia china de la mochila aragonesa que conocemos como Pensumo, una app de ahorro conductual para la jubilación que existe en España. Pensumo, googleadlo. Los chinos han desarrollado, copiando literalmente el modelo de Pensumo, lo han desarrollado popularmente. Ya hay millones de chinos ahora mismo ahorrando bajo las directrices, eso sí, del Comité Central del Partido Comunista Chino, ahorrando para su jubilación. Y se ha popularizado ese sistema y gente muy ingeniosa lo ha traducido como Pensumo. Tiene su nombre en chino, pero ni me atrevo a pronunciarlo, ¿no? Necesitamos innovación. La sociedad está cambiando, la vida está cambiando, el trabajo está cambiando. Necesitamos innovación también para las pensiones. Por eso quiero empezar a terminar ya hablando de las pensiones y del mercado de trabajo. Ya lo he dicho antes. Las pensiones son el reflejo especular de lo que sucede en el mercado de trabajo. Es más, he dicho bastantes cosas como para que a estas alturas ya sepáis lo que pienso al respecto, ¿no? El mercado de trabajo, a su vez, esto no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, es el reflejo de lo que sucede en el sistema formativo y educativo. Y nuestro sistema formativo y educativo no es bueno. Si la sanidad española, y no me recato en decirlo porque lo tengo publicado en varios titulares de prensa, si la sanidad española fuera tan mala como es la educación española, estaríamos todos muertos. Porque ¿qué es la muerte educativa sino el abandono escolar, la precariedad laboral, el dualismo del mercado de trabajo, la temporalidad monstruosa que tenemos? ¿Qué es la muerte educativa y laboral sino el que titulados de ciencias, de escuelas técnicas y de humanidades estén desempeñando tareas de auxiliares administrativos, con todo el respeto para estos últimos? Y eso no es la muerte laboral, eso no es el coma laboral. Bueno, pues tenemos ese problema. Sucede que hay situaciones en donde la pensión media de las altas de jubilación del régimen general es mayor que los salarios medios de los jóvenes de los menores de 35 años. Si eso fuera una bola de cristal, ¿cómo creéis que se respondería a la pregunta de si cobrarán pensiones nuestros hijos? Las pensiones hoy de las personas que se han jubilado hoy en el régimen general son mayores, 1.500 euros al mes, en 14 pagas al año, son mayores que el salario medio de los jóvenes de menos de 35 años. ¿Cuál va a ser la pensión de estos jóvenes de menos de 35 años cuando se jubilen? ¿Equivalentes a los 1.500 euros de hoy? Ni por asomo, ni por asomo. Estamos a tiempo, pero el justo, de revertir esta situación. ¿Cómo? Incidiendo en el mercado de trabajo. ¿Cómo incidimos en el mercado de trabajo? En el sistema educativo. Porque esto lleva mucho tiempo, ¿vale? Todo esto tiene su reflejo en el ánimo con el que los trabajadores y muchos empresarios también afrontan el día a día. Y eso se traduce en la productividad escasa de nuestra economía. Llevamos 20 años sin que aumente la productividad total de los factores. Hemos perdido el tiempo en esta materia. Y mucho me temo que estemos afrontando otros 20 años de estancamiento de la productividad total de los factores. Aparentemente los trabajadores son cada vez más productivos, pero es un fenómeno puramente inflacionario, puramente nominal, no de inflación de precios, sino de inflación de actividades, de sectores que no producen valor intrínseco, de muchas cosas que a la hora de la verdad pues no están haciendo que vivamos cada vez mejor realmente, ¿no? Un trabajo precario, discriminatorio, de baja productividad, segmentado, irregular, con desempleo masivo y recurrente. Masivo y recurrente. Esto es muy, muy grave, ¿no? Claro, por eso digo a veces que el futuro del trabajo, el futuro de este trabajo es malo, pero hay formas de lograr que el trabajo del futuro sea muy bueno. ¿De acuerdo? Bueno, y de nuevo, la idea que tenemos aquí, ¿no? La seguridad social resuelve en buena medida todos estos problemas. Claro, esto no lo hace gratis et amore. Hay que pagar un precio para tener un sistema de seguridad social tan bueno y tan generoso como el que tenemos, ¿no? Y lo hace a base de no discriminar por edad, a las mujeres en particular,
de ofrecer compensación de lagunas de cotización y complementos de mínimos, porque si fuera por las pensiones que salen de la fórmula de todas estas personas que resultan beneficiadas por el sistema, sus pensiones serían mucho más bajas que las que reciben. O sea, la seguridad social, sin tener en cuenta exactamente lo que está haciendo para corregir todo aquello, sin saber que está corrigiendo todo aquello, te estampa un plus, un beneficio, si vienes tocado del ala del mercado de trabajo. Y por lo menos tienes una vida en jubilación bastante más decente de la que tenías como trabajador. Por eso todo el mundo está deseando jubilarse. Por eso es tan difícil convencer a la gente de que demore su jubilación. Y por eso el ministro Escrivá va a tener muchos problemas y va a tener que sacar mucho dinero del bolsillo si quiere sobornar, lo digo entre comillas, a los trabajadores para que demoren su jubilación. Preguntad a vuestros padres. Están deseando jubilarse. Esto no es normal. Eso es que el trabajo no es algo, hombre, no te voy a decir que nos inunde de alegría cada día, pero podría suceder. Podríamos hacerlo, podríamos ser una sociedad mejor en donde el trabajo fuera más placentero y no tan agobiante, no resultar tan quemados hasta el punto de tener que lastrar al sistema de pensiones porque el mercado de trabajo nos rechaza, ¿no? Bueno, gracias a la seguridad social, la pobreza entre los mayores lleva décadas contenida. No son los mayores los que más sufren económicamente, hablando, en nuestra sociedad. No lo son. No lo son desde hace décadas. Se han resuelto muchísimos problemas y hay que saber agradecer lo que la seguridad social ha hecho por nosotros, pero a lo mejor es hora de que empecemos a hacer algo por la seguridad social, ¿no? Bueno, voy a ir terminando, que estoy consumiendo demasiado tiempo. El futuro de las pensiones es malo porque el futuro del trabajo es malo. Es muy difícil mantener las actuales pensiones con los registros laborales y salariales que estamos empezando a ver en trabajadores ya de 30 años o de 40 años. Es verdad que muchos trabajadores de más edad que se están enfrentando a la expulsión del mercado de trabajo por discriminación etaria, también, oye, vas a un ERE de una entidad y sales a los 50 y tantos, ¿no? O si sales por un accidente laboral o un percance, pues quiebra la compañía en la que estabas empleado, sales con 47 años, ya tienes muy difícil volver a entrar en el circuito laboral, ¿no? Bueno, pero todavía los trabajadores de entre 40 y 60 años tienen salarios bastante más decentes que los trabajadores de menos de 40, ¿no? Y por lo tanto, estamos viendo ahí el heraldo de cosas que no van a ser muy buenas, ¿no? Hay que lograr que el trabajo del futuro sea mejor de lo que tenemos hoy en día, incidiendo en la formación y en la productividad, como decía, ¿no? Y las pensiones del futuro serán tan buenas como lo sean los trabajos de mañana. Esto no nos quepa duda. No va a venir un marciano o un ángel del cielo a decirnos, las pensiones van a ser buenas, porque lo digo yo, independientemente de cómo sea la productividad, de cómo sean vuestros trabajos, de cómo sea todo lo que estamos viendo que está camino de ser, ¿no? Entonces hay síntomas que ya os he hablado de ellos, ¿no? Ahí tenéis los datos comparativos, ¿no? Las pensiones de jubilación, las nuevas altas del régimen general, no habléis del autónomos, porque el autónomo es un régimen muy especial, manipulado en el buen sentido de la palabra, porque las opciones las ejercen los autónomos a la hora de decidir por qué base cotizan y sistemáticamente eligen cotizar por la mínima, con lo cual causan lo que estamos viendo, que son sus pensiones mucho más bajas, ¿no? Y esas pensiones medias son ya mayores, 21.857 euros al año, 1.500 euros en 14 pagas por año. Y eso es mayor que 21.712 estimado para el primer trimestre de 2021 en base a la encuesta trimestral de salarios del INE, ¿no? Esto es un sin Dios, como dicen en mi tierra riojana y seguro que en muchas de vuestras tierras, ¿no? No es normal, no es normal. Esto debería de llevarnos a la cama muy preocupados, a todos, desde el ministro o el primer ministro hasta el último trabajador, ¿no? Que se acaba de incorporar, ¿no? Bueno, por lo tanto, llegamos al final, ¿no? En lo que separa una generación de la precedente, ahí están nuestros hijos, unas 3 décadas, la esperanza de vida aumenta en 7 u 8 años. Volvemos al origen,
al problema de las pensiones, que no es otro que una longevidad mal entendida. La causa no es la longevidad es una magnífica noticia, pero entendemos mal la longevidad, la gestionamos mal y por lo tanto nos encontramos con esta bomba de relojería que nos estalla en la cara cuando menos lo deseamos, ¿no? Este salto en la esperanza de vida es profundamente perturbador para cualquier sistema de pensiones, para cualquiera. No creamos que esto es un problema del reparto, no. El reparto tiene un problema de liquidez, no de solvencia necesariamente. Es un problema para cualquier sistema de pensiones. No hay tiempo que perder para reformar la educación, el mercado de trabajo y las pensiones. Esta cadena de causación es crucial. Si no lo entendemos así, todo lo que nos propongan para reformar las pensiones estará falseado por un gap cognitivo. No sabemos lo que estamos diciendo, ¿vale? Y ahí pongo 2050 is needing. Se acerca 2050 porque estos días ha sido objeto de mucha burla el informe España 2050, en el que yo he participado, y lo digo orgullosamente, porque a mí cuando el gobierno de mi país, sea del color que sea, me invita cordialmente a participar, yo participo, siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y no creo que mi trabajo se haya desconsiderado, todo lo contrario. En lo que yo he controlado de ese informe, desde luego mi opinión se ha tenido en cuenta, se ha respetado y por eso estoy orgulloso y agradecido. Quiero defenderlo ante vosotros, porque quiero que por lo menos lo contéis por ahí. Oye, pues mira, aquí hay un pájaro que no se ríe del 2050, me dan lo mismo las circunstancias en las que haya venido rebozado. Yo creo que es un trabajo serio y que pocos países en este momento han logrado emular. Bueno, pues lo voy a dejar ahí. Voy a responder a la pregunta de este. ¿Cobrarán pensiones nuestros hijos? Nuestros hijos sí cobrarán pensiones. Prefiero decirlo así. Y a continuación digo, otra cosa es que cobren las que a ellos les gustaría. Porque claro, si les preguntamos a nuestros hijos qué pensiones les gustaría cobrar, pues responderían exactamente igual que sus padres, las mejores posibles. Bueno, esas no se van a cobrar, se van a cobrar otras, ¿no? Y entonces, las pensiones del futuro sean buenas solo sí, sí y solo sí, lo que los ingleses llaman con el if, doble F, que me encanta, ¿no? Trabajan más que sus padres porque van a vivir bastante más, lo justo es que trabajen más, trabajan mejor que sus padres porque la seguridad social solo pagará, hoy no lo hace, pero en el futuro solo lo va a poder hacer así, amerite la productividad. No más, como sucede ahora. Ahorran más y mejor que sus padres para su jubilación, no en ladrillo, sino en robots, por ejemplo. Utilizan el ahorro previsional conductual basado en el gasto, además del basado en la renta, incluida una jubilación más racional. El ahorro previsional tiene un futuro formidable. Podéis elegirlo como actividad profesional, pero hay que formarse bien. El ahorro previsional en España es insignificante y está todo por hacer en esta materia. Y finalmente, hay que innovar en figuras laborales, en emprendimiento, en ahorro previsional a largo plazo. Hay que profundizar en un capitalismo cívico, liberal, descentralizado, de forma que la distribución primaria de la renta sea más equilibrada, que no tenga que venir luego la redistribución secundaria, es decir, Leviatán, con unos paquetes enormes de impuestos y de transferencias que nos anulan, nos adormecen y al final nos hacen dependientes de una trampa que nunca ha dado buen resultado. Y yo digo que el trabajo del futuro será tan bueno que el trabajo del futuro será tan bueno que nadie querrá jubilarse y habrá que abolir el sistema de pensiones. Esta para mí sería la mejor manera de resolver los problemas de las pensiones. Sé que es una utopía, pero bueno, caminemos hacia la utopía de este tipo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias a ti por todo este torrente de conocimiento. Ya veis, amigos, cuando conocí a José Antonio Erce y vi que 45 minutos se nos quedaba muy corto, la charla que dio en el Winter Summit era estupenda, pero quería que diese justamente la charla que ha dado hoy, a propósito de todas las tribunas, en este estupendo libro con el que se puede aprender un montón, porque está escrito en un lenguaje muy asequible para cualquier tipo de lectores. Recomendadísimo, A vueltas con las pensiones. José Antonio, nos has dado una clase magistral y quedan dos preguntas que te quiero hacer. Alberto ya te dice que ha sido una fenomenal presentación, ¿veis? Es que no defrauda. Yo le dije, mira, mi deseo hubiera sido que lo hiciéramos en el escenario de Wall School, pero bueno, como estamos, Zoom tiene que bastar, pero ha sido una pasada. Mira, Pedro te pregunta por qué no es posible que haya acuerdos entre partidos políticos en temas tan básicos y que necesitan una reforma tan evidente y urgente.
Pues yo creo que no es posible acuerdos porque nuestros partidos políticos están muy polarizados. En otros países, incluso con 4 o 5 partidos de tendencias diferentes, ha habido agentes que han sabido atemperar las cosas y, primero, demostrándoles a los interlocutores sociales, sobre todo a los sindicatos, que caminando por esa vía se llegaba a una catástrofe y que eran. Entonces ellos, los sindicatos, este fue el caso de Suecia y nos lo ha contado Edward Palmer en muchas ocasiones, hicieron fuerza para que los gobiernos llegaran a acuerdos parlamentarios, ¿no? Acuerdos activos, no acuerdos para decir, oye, no hablamos de pensiones y no nos arreamos en las campañas electorales. Al final, esos acuerdos existen, pero luego se arrean en las campañas electorales, ¿no? Y luego, porque yo creo que en el entramado político de muchos países, el nuestro desde luego, faltan partidos liberales, de centro liberal, que no aspiren a gobernar, sino a moderar a los que gobiernan, a moderar a la izquierda o a moderar a la derecha, ¿no? Para que estos, ni la izquierda ni la derecha, tengan que echarse en brazos de los extremistas de cada bando y por lo tanto sea más fácil encontrar. Nos falta esa tradición moderadora política que transforme un poco la política, pero bueno, desgraciadamente esto es un síntoma de muchos países, ¿no? Pero es muy difícil. Yo lo veo tan claro que me resulta casi insultante que no seamos capaces en el ámbito de la política ordinaria entender el problema y llegar a soluciones. José Antonio, te voy a preguntar algo que también pregunta Teresa y voy a hacerlo empezando con una experiencia propia. Yo estudié y viví varios años en Estados Unidos y me gustaba mucho ver tanto a jóvenes trabajando en los student jobs que llaman las universidades, camareros, bibliotecarios, como a personas mayores, voy a decir. Me llamaba la atención que veías a personas mayores trabajando, dependientes, etcétera. Es decir, veías todo el rango de edades. Llego aquí a mi país, los jóvenes no trabajan, creo que es de todos conocido la tasa altísima de paro juvenil, y luego tienes una franja que mayores de 50 y pocos años ya no los ves. Y dices, bueno, debe de ser aquello tan famoso y español de las prejubilaciones. Has aludido a ellas muy rápidamente y Teresa pregunta cómo está regulada o cómo funciona la figura de las prejubilaciones. Ella menciona a los bancos y cómo afecta sobre todo a la caja de la Seguridad Social. Tengo un amigo, José Antonio, que se prejubiló de una compañía que todos conocemos con 43 años. Él ahora se dedica a otras cosas porque evidentemente ha querido seguir trabajando y creando ingresos ya por libre. Pero vamos, que como este caso todos conocemos muchos. ¿Qué ha pasado aquí? Pero el caso de tu amigo, sobre todo si es de los últimos años, no de los anteriores, que había más confusión al respecto, no tiene por qué, no afecta al sistema de pensiones. Vamos a ver, agradezco esta pregunta, es muy importante. Estoy escribiendo cosas sobre eso ahora mismo. La prejubilación y no me cansaré de repetirlo, no es una figura normativa de la Seguridad Social. Si ojeáis la normativa de Seguridad Social, y podéis hacerlo en Internet, no aparece la palabra prejubilación en ningún sitio. No está regulada, no es una normativa, no es una figura legal. Lo que sí existe es la jubilación anticipada, pero claro, la jubilación anticipada interviene 2 años antes de la edad normal, no 10 años antes. La prejubilación, que es popularmente un término que se maneja mucho en lo que yo llamo las BBCs, ¿no? Las bodas, bautizos y comuniones, aparece un cuñado que está prejubilado o te dice, no seas tan tonto, hazte prejubilar. ¿Qué es la prejubilación? Es un acuerdo más o menos voluntario, pues no siempre es voluntario, pero muchas veces sí, más o menos feliz o desgraciado, no siempre es desgraciado, a veces es feliz o viceversa, pero es privado, es un acuerdo privado, ni siquiera está en la ley laboral. En la ley laboral hay un ERE pues, que incentiva ceses voluntarios y tal. El pueblo ha dado en llamar prejubilación a algo que en el fondo es un acuerdo voluntario entre un trabajador y su empresa, o entre una empresa y sus trabajadores, 20, 30, los que sean. Y esos acuerdos existen desde toda la vida. Faltaría más que uno no pudiera prescindir, un empleador no pudiera prescindir de su trabajador. Los convenios colectivos le obligan a subir los salarios, pero no le obligan a contratar trabajadores. Existe el right to manage. El right to manage es el derecho que tiene el empleador a gestionar su empresa. Y acepta el convenio colectivo que ha firmado, por supuesto, pero ese convenio colectivo no le puede obligar a pagar un salario elevado y a la vez a contratar al doble de trabajadores, porque entonces se arruina la empresa. Bueno, pues eso es una prejubilación. Luego hay variantes y la Seguridad Social y el SEPE intervenían hasta hace años. El SEPE engrasaba esas prejubilaciones con años de desempleo y la Seguridad Social recibía con los brazos abiertos a todos los jubilados anticipados que vinieran. No antes,
pero cuando ya cumplían la edad de la jubilación anticipada, bienvenidos, les celebraba un party. Ya, y eso, claro, a costa del dinero público, tanto lo del SEPE como lo de la Seguridad Social. Estos dos organismos han estado engrasando las prejubilaciones durante años, pero tampoco ha sido la quiebra, ojo, porque los que pagaban las prejubilaciones eran las empresas que prejubilaban. Faltaría más, esto sigue siendo así. Desde hace pocos años ya el SEPE y la Seguridad Social se han retirado, están en un plano mucho más discreto, obligados por la ley, ya no engrasan. A veces te lo encuentras, pero ya no engrasan esos procesos, y la prejubilación es una práctica habitual, pero no es una figura normativa de la Seguridad Social. Quiero dejarlo muy Muy claro. bien. Perfecta la respuesta, como dicen en el chat, clarísimo, interesantísimo. Nos agradecen las presentaciones tan divulgativas y detalladas. Ha sido una clase magistral, un vídeo donde bueno, se despejan muchísimas dudas, se da mucha información sobre este tema que ya se abrió la caja de Pandora. Los españoles ya hablamos de nuestras pensiones, muchas veces con mucha desinformación, sin saber realmente cuál es el problema. Tú has ayudado a que desde aquí los oyentes, los amigos de Value School y te garantizo, los que a partir de dentro de 10 días vean el vídeo en YouTube, van a empezar a hablar con fundamento y sobre todo, muy importante, a tomar decisiones fundamentadas para proveer quizás esos ahorros, esa previsión complementaria individual que será muy necesaria para el futuro, que como tú nos dices va a ser largo. Ese es el evento más probable. Una maravilla. Dice Óscar, gran charla, información muy completa de la presentación, dice Pablo Ana Rosa. Dice muchas gracias, nos has ofrecido conocimientos muy interesantes. En fin, recomiendo de nuevo A Vueltas con las Pensiones, mucho y más, evidentemente, explicado en esta antología de tribunas, todas muy jugosas. Daos cuenta de que aquí tenemos 1 hora y media. Estos son 240 páginas prácticamente de sabiduría de José Antonio Berce, uno de los mayores expertos en este tema de pensiones y longevidad de este país. Y un placer, José Antonio, de que seas también ya parte de esta familia de Value School. Encantado de volverte a tener aquí. Muchísimas gracias, Luis Alberto. El placer es mío. Aprovecho para saludar a Sofía de Prit, mi editora, que sé que está entre la audiencia, y a todas vosotras y vosotros por haber seguido hasta ahora. Estoy encantado de haber sido de utilidad para las docenas de asistentes a esta sesión. Muchas gracias. Y los miles que te escucharán cuando publiquemos el vídeo en YouTube, como siempre, que eso es lo que sucede, y con este tema pues nos encargaremos de difundirlo muy bien. José Antonio, hasta la próxima, y amigos, hasta la próxima semana. Ya será el mes de junio y empezamos programa nuevo de actividades, están todas ya publicadas en la página de Value School, valueschool.es, y la primera, el miércoles que viene, vamos a hablar de la inversión impasible, como lo llaman los responsables del fondo Impassive Wealth. Nos contarán su estilo de inversión que combina gestión pasiva con alguna gestión de la liquidez, cierta parte de gestión activa. Hasta entonces, buenas noches, salud para todos y buena semana. Hasta pronto, amigos.